refiero a yacimientos en ámbito rural, en el campo, que tengan alzados de esta categoría, de estas características. Entonces, ya que los tenemos, pues antes de que se caigan, pues hay que hacer algo con ellos. Por lo tanto, pues es un yacimiento que ya permite, digamos, no reconstruir tanto. Es decir, hay yacimientos que solamente tienen las cimentaciones y hay que gastar mucho más dinero en recrecer esas cimentaciones que están a 20 centímetros del suelo nada más. Parece que no quedan restos. Aquí los hay, con lo cual aprovechemos, ¿no?, esta característica. Su localización en el conjunto de la bahía, ¿no? En este caso, en un lugar con un alto valor estratégico, ¿no? En ese sentido también es una motivación muy importante, y las grandes expectativas, sobre todo, que pueden dar nuevos hallazgos, nuevas novedades en estos 2 últimos años, que son los que hemos, digamos, retomado ya no como máster de arqueología aplicada, sino simplemente como el área de arqueología bajo nivel. Aquí lo que tratamos de hacer en estos años es un estudio global, un análisis del contexto material y arquitectónico, dividido en estos 3 apartados que tienen ahí: el análisis del programa decorativo, del programa ornamental, el análisis de la distribución espacial de todos los espacios, estancias, habitaciones que nos encontramos en este yacimiento, y luego también analizar cuál ha sido la evolución de su área de producción, es decir, un yacimiento de explotación, pero explotación de qué tipo. Entonces es lo que tratamos a través del estudio de esas pasas o de cualquier otro resto relacionado con la explotación del yacimiento, lo que queremos interpretar o observar. En cuanto al programa decorativo ornamental, ahí ves como un cuadro de pintura, pues, que es un único, por decirlo de alguna manera, no en la región de Murcia, sino en España. Es una representación de un cuadrito que veremos más adelante, que, como les digo, es bastante importante. Representa dos alturas de un edificio, probablemente podría ser incluso el propio edificio del yacimiento, de la vila, ¿no? Y en este caso, la imagen del centro, pues ven que es una panorámica de lo más llamativo de este yacimiento, uno de los elementos más llamativos de este yacimiento, que son esos 2 tramos de escalinata, que en realidad es el eje vertebrador de los distintos espacios de la vila. Digamos que aquí en fotografía no es lo mismo que visitarlo. Desgraciadamente, el año pasado sí pudimos tener el día de las jornadas de puertas abiertas. Este año, de alguna manera, esta sesión sustituye un poquito, pues, eso que no hemos podido hacer, pero bueno, me imagino que sí conocerán estos espacios. Aquí tienen unos detalles de estos tramos, de estos 2 tramos de escalera que, como les digo, son el eje vertebrador de los distintos espacios de la parte residencial de la vila y de las distintas terrazas, porque otra de las características más importantes de la vila es que es una vila terrazada, más importantes y más particulares. Por una parte, digamos, hace o dificulte que sea una vila al estilo, o una vila con un plano, por decirlo, canónico, porque al estar aterrazada pues tiene que salvar algunas dificultades que otras vilas en una zona plana totalmente podrían crear un modelo de vila típicamente romano. Esto sería, digamos, a lo que pretendemos, ¿no? Aquí tienen en el tramo, en el descansillo entre un tramo de peldaños y otro, una de las estancias que, como ven, pues tiene unos regancos en las paredes, luego una canalización que atraviesa todo el suelo. Y claro, nosotros eso lo excavó ya en su momento la empresa Leus, como les digo, con dinero de la comunidad autónoma. Nosotros nos hemos centrado solamente en la terraza superior, pero con la dirección ahora lo que queremos es interpretar toda la vila. Todo lo que pretendemos es llegar hasta ese punto, es decir, con qué finalidad tuvo ese espacio y cómo estaba decorado. Pues aquí tenemos un ejemplo de Loecus Murecine en Pompeya, próximo al río Sarno, en donde esos juegos de agua podrían servirnos de apoyo para, de alguna manera, interpretar la finalidad de esta estancia, que es bastante complicada. Aquí ven una serie de tipologías establecidas por algunos de los investigadores principales en lo que es el mundo rural, el mundo de la vila romana, y en este caso ven, pues son investigaciones de los años 80, de los años 90, no es que no se haya adelantado más, se han hecho muchos trabajos mucho más recientes, pero digamos creando estas tipologías, estos son los principales, y de la primera de Castro
de Fernández Castro del año 82, pues ven que hay un gran número de tipos de vilas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en nuestro caso la podríamos enmarcar en una vila marítima, una vila del litoral, puesto que en este caso se centra en el lugar, en el entorno, en el contexto espacial geográfico donde se inserta. En el caso de la tipología de finales de los 70 de un francés, de Borges en este caso, donde establece vila lineal, vila con peristilo y vila única, pues nosotros la tendríamos que incorporar aquí, vila lineal. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en el plano del principio que la vila es alargada y que están unidos varios sectores de la misma a través de corredores. Entonces, pues, la tendríamos que incorporar en vila lineal. Y en la tipología de estos catalanes, de otros investigadores ya de finales de los 90, tendríamos que situarla en la vila de corredor, porque es lineal y está unida a través de corredores. Incluso podemos hablar de un mínimo de 3 corredores en el momento que podamos tener constatados en esta disposición aterrazada de la vila. Como les decía, es una vila litoral o marítima. Los tipos de implantación relacionados con estas formas de vila litoral tienen unas características, también unos rasgos definidores. De momento nosotros solamente hemos constatado 2. En este caso, que es una vila situada en la cima de la colina, no, pero sí en esa disposición aterrazada, dominando la panorámica del lugar, que en este caso sería dominando la bahía de Portmán, ¿no? La panorámica de la bahía de Portmán, con paseos cubiertos. Esos corredores estarían cubiertos, porque son corredores que llevaban decoración pintada y normalmente esto no puede quedarse al aire libre, porque desaparecería como está sucediendo ahora, estarían techados. Por lo tanto, esta característica la cumple. El elemento suplementario del barrio marítimo es que nosotros pensamos que probablemente tras la valla, en dirección a la costa, también siguen habiendo restos. De hecho, se puede comprobar que hay unas estructuras murallas que continúan fuera de la valla, de lo que se valló en los años 70, si no recuerdo mal, el ejército valló. Entonces, probablemente hay un barrio marítimo, haya espacios de trabajo, artesanales, etcétera, que de alguna manera también eran complementarios a la explotación de la vila, ¿de acuerdo? Que estarían más pegados a lo que sería la línea de costa. Y luego, cuando se habla de esta forma literal, también se dice o se indica que podría existir la presencia de un cuerpo avanzado sobre el mar, cierto promontorio. Esto ya, digamos, en la zona donde está ubicada la vila ya nos dificulta y con la connotación de la bahía obviamente es difícil de constatar esto, pero bueno, algunos factores lo ocurren. Las fases. ¿Cuántas fases tiene la vila? Pues la vila no está totalmente excavada, entonces aquí les indico algunas de las fases que hemos visto nosotros, pero esto podría variar. La primera, la que les he dicho, del siglo I a.C., del momento de construcción de la vila, en donde la disposición sería diferente a la que ven actualmente, porque solo tendría una de las terrazas, ¿de acuerdo? No, digamos, el momento de implantación, el propietario pues, o no disponía del montante económico para hacerlo, o en ese momento no era necesario por el tipo de explotación que había en la vila. Sería diferente al que ven actualmente. La fase segunda sería la primera mitad del siglo II y en consonancia con lo que sucede en Cartagena, aquí parece ser que el propietario lo que hace es la remodelación de la vila, en donde hay una continuidad de las terrazas que existían en el momento de creación de la ocupación de la vila, en el siglo I a.C., pero con la diferencia de que se remodela el aparato decorativo ornamental, que veremos algunas de las imágenes de esta decoración. En la segunda mitad del siglo I después de Cristo y durante el siglo II vemos que esa remodelación de época austera no es suficiente y se cambia la decoración de la misma y ya se empiezan a crear esas terrazas, ese segundo tramo de peldaños que hemos visto anteriormente, para que la vila, digamos, de alguna manera sea mayor, que tenga una superficie mayor, e incluso pues, en estos momentos podemos decir que en esa ampliación hacia la parte superior, hacia las terrazas de arriba, se crean las termas que estarían en donde ahora ven ustedes la cisterna esta que hasta el propio Paturro utilizó, ¿no? Pues esas serían esas zonas de termas, ¿no? Y finalmente, una última fase, como ven ahí, de abandono de la vila, que podemos decir que estaría inicios del siglo III, tal vez
a finales del siglo II. Estamos viendo que en Cartagena ese ocaso que siempre se adelantaba al siglo II parece que no llega a la ciudad o a todas las partes de la ciudad en el mismo momento. Conocen ahora pues, el barrio del Foro, el Molinete, donde se están descubriendo algunas inscripciones incluso que llegan a representar remodelaciones en época de Leogábalo, es decir, ya estamos en el inicio del siglo III. Pues aquí tenemos que pensar que el desarrollo evolutivo de la vila va en consonancia con la ciudad. Cuando la ciudad decae, pues obviamente la vila también. Pero ¿qué pasa en ese momento? Que en ese momento de abandono no es un abandono total o radical, sino que se produce el expolio, ya de época antigua, el expolio de algunos de esos elementos decorativos y ornamentales de la vila, e incluso se crea un taller, probablemente un taller de fabricación de vidrio en esa última terraza, que es donde nosotros estamos ahora excavando por los restos de escoria de vidrio que está saliendo en mucha cantidad. Aquí ven un poquito esos planos, el plano de abajo, que ven los distintos sectores. En violeta y en rosa es lo que se excavó en el año 69-70. El verde que está en el centro, el sector E, es lo que en los años 80 unió Rafael Méndez Ortiz, ¿no? Esos corredores. El sector D y C, de alguna manera, es lo que la empresa Alevus en el 2007, con ese dinero de la comunidad autónoma, quiso hacer, ¿no? Aparte del proyecto que había de puesta en valor, pues había que seguir excavando, porque claro, no podemos poner cimientos en cualquier sitio. Había que saber dónde, para ese proyecto de puesta en valor, para echar o hacer pasarelas para que el público visite el yacimiento, no podemos ponerlas en cualquier sitio. Entonces había que excavar en los alrededores de lo que ya se conocía de los años 80 para ello. Y lo que ven en la parte superior, en negrita, sería, digamos, la planta normalizada de lo que nosotros en estos últimos años hemos ido interviniendo en la terraza superior, la última terraza antes del vallado, donde está la carretera, en donde continúa la parte residencial, y en esta última estancia de allí, que ya no está numerada, sería el nexo de unión con el área termal. Como ven, pues desde la habitación 6 a la 12 nosotros hemos podido ir delimitando esos espacios. Es lo que se denominaría como sector D, y que en estos últimos años hemos ido excavando. Como ven al fondo, la visión, eso que les he dicho, era un lugar idóneo, ¿no? de esos corredores y esas estancias, que muchas de ellas darían directamente a esa por lo tanto las vistas, la ubicación era idónea. Aquí ven cómo van apareciendo esas estructuras del sector D, distintas habitaciones de la parte residencial a las que se accedía por el segundo tramo de peldaños que han visto, que es el que se construye a posteriori, después de época austera, para agrandar lo que era la superficie de la vila. Aquí ven algunas imágenes más de cómo van apareciendo en el trabajo, en los trabajos de excavación, estas estructuras que había que ir documentando gráficamente, por escrito. Posteriormente pudimos ir también haciendo fotogrametría, con lo cual facilita un poco más la labor. La primera habitación, que es esta que están viendo, pues hemos ido determinando desde dónde se accedía a cada uno de ellos. Esta habitación, por ejemplo, no se accede desde las escaleras que ustedes han visto antes, sino se accede desde donde está la carretera, desde donde está el monte, con lo cual nos está diciendo que debajo de la carretera pues sí está haciendo la vila, pero pues desgraciadamente no se puede cortar la carretera, pero sabemos que continuaba. Es una habitación, como ven, pues relativamente grande, 21 metros aproximadamente cuadrados, en donde pues ahí pudimos ver perfectamente ese momento de abandono por lo que había, la estratigrafía que había bajo, se pegaba a estos muros que nos quedan, donde incluso pudimos ver o concretar que el suelo era un suelo de tierra batida con lámina, que siempre, como saben, pues también se ha utilizado como elemento impermeabilizador desde la antigüedad hasta ahora, en techos, suelos, etc. Desgraciadamente, pues no tenían todavía en esta zona, por sector B, no hemos encontrado ningún pavimento de teselatum ni nada de esto, que sí se descubrió en el año 69, pero bueno, vamos poquito a poco.
Lo que sí se encuentra en esta habitación pues es la estructura que ven donde está el jalón ese rojo, que sería un larario, un altar, un pequeño altar donde se veneraba de alguna manera a los lares de la casa, de las actividades domésticas. ¿Por qué sabemos? Pues porque es una estructura pequeña, adosada al muro y construida en mampostería, en donde en una de las esquinas de la habitación siempre aparecían restos de figuritas como estas que ven aquí, pequeñitas, ahí ven la escala, entre 6 y 10 centímetros aproximadamente, que son, en este caso, representaciones de oferentes que están colocados en cruz, muchos de ellos, o representaciones de caballos, de incluso algún león, palomas, que de alguna manera están a veces asociadas a divinidades también de culto al hogar. Entonces, de alguna manera, tienen que pensar que esto sería un pequeño altar, un podium, y en la parte superior se encontrarían estas figuras. Pero nosotros no lo encontramos in situ, puesto que esto tienen que pensar que está en la zona debajo justo de la casa del Paturo, pero también de la carretera del siglo XIX, lo que queda de la antigua carretera, no de la actual, sino que por mal. Con lo cual, pues muchas de estas estructuras, sobre todo las que están más superficiales, están arrasadas. Pero bueno, ha quedado la impronta, con lo cual pues podemos de alguna manera reconstruir un poquito pues esa historia, ¿no? Aquí ven otras de esas figuritas, no aparecieron en la habitación 6, pero nos están indicando que probablemente hubo otros lararia, por decirlo de alguna manera, en otros espacios, en otras habitaciones, porque estas proceden de la excavación del 69-70 y ven también caballos, algunas representaciones de oferentes y también incluso esta imagen de aquí, esta imagen es un Hércules, es la piel de león, no sé si se distingue bien, pero tiene la piel de león y esta es una de las representaciones más generalizadas, junto a otras también, de unidades menores en los lararios domésticos. Por lo tanto, se encontró en las balsas, pero probablemente vendría de esos espacios que estamos ahora excavando. Aquí tienen algunas otras imágenes de estos oferentes con los brazos en cruz, y en la parte inferior lo que también se descubrió en las basas es lo poquito de escultura, esa cabeza del sátiro y parte de las extremidades que corresponden a esculturas ya de gran tamaño, no estas pequeñas esculturas de terracota, sino ya esculturas de mayor tamaño que serían elementos decorativos, de peristila, o sea, de atrios, o de zonas también de representación de la mujer. Aquí tienen una imagen de uno de esos lararios que hilaba, en este caso en la zona catalana, donde aparecen estas figurillas que ven en la parte superior derecha, en este caso del genio del hogar, en la parte central con la cornucopia, pero que ven que en este caso no es un altar pues, mampostería, sino que está introducido en la propia pared, está trabajado en el propio muro. Ahora verán que en la habitación 1, la famosa habitación del mosaico del pavo real, hay otro, y es de este tipo, no del que hemos visto en la habitación 6, sino que sabemos que en la habitación 1 hay otro altar, diferente forma de construir, pero con la misma finalidad. Por lo tanto, es interesante también encontrar diferentes espacios que quizá tuvieran una funcionalidad similar en algún momento o contemporáneo en el tiempo o no. Aquí continuamos esa excavación en la habitación 6 hasta llegar a la habitación 7, que es en la que estamos ahora y que el año pasado pues, quien tuvo la oportunidad de visitar el yacimiento pues, pudo ver. Digamos, es el momento del descubrimiento de las diferentes estancias con los alumnos del máster, porque como estábamos solo durante una semana y poco, llegábamos a las crestas de los muros. Digamos, lo dejábamos ahí hasta que en un futuro, con más alumnos, más tiempo, más economía, por decirlo de alguna manera, pudiéramos bajar todo este material que aparecía, toda la estratigrafía que aparecía en la habitación, puesto que ese es el derrumbe, el momento de derrumbe, abandono de esa estancia, de la vida en general. Pero nosotros, como en este caso ya habíamos determinado de la estancia 6 a la 12, pues lo que hemos querido ir haciendo es, como no se puede hacer de otra manera, porque como les digo, pues económicamente no hay posibles, pues vamos poquito a poco de una habitación a otra. Esta habitación es más grande que la anterior, como ven, 22 metros y poco cuadrados,
y es en la que nos hemos introducido porque, en la que hemos intervenido estos dos últimos años, porque empezaron a aparecer restos de mármoles, como ven en la imagen inferior, restos de mármoles, este aquí Cipollino, este otro Greco escrito, o el Valdivio, que veíamos, digamos, muy interesantes porque resultaban ser mármoles que ya habían aparecido en las balsas en el año 69, pero claro, las balsas eran relleno, no estaban en un contexto estratigráfico propio. Las balsas no podemos decir, es decir, las balsas no estaban revestidas de estos mármoles, las estancias sí. Entonces aquí ya las encontramos en su lugar probablemente originario, en el propio derrumbe de esa habitación que estaría decorada con este tipo de elementos ornamentales. En la parte de abajo pues ven un fragmento de una cerámica de paredes finas procedente de la Bética, que también nos da información cronológica al buscar su tipología. Aquí ven que esta estancia o esta habitación, que está contigua también a la 8, está recorrida, su muro, el muro que cierra ambas estancias es este que ven aquí, pero contiguo al muro, no sé si lo aprecian bien, hay una media caña. Una media caña es un murete de forma semicircular, que no llega a la altura del propio muro, sino que simplemente lo reviste en la parte inferior, en el rodapié. Sería como un rodapié, pero en este caso de mampostería, de cañencito, y revestido también en el suelo, en esta parte de aquí. En esta fotografía, no sé si lo pueden apreciar, aquí había un suelo, esta sería la media caña, que está aquí, bajo los muros de la casa del tío Paturro. Y en este caso lo que nos está demostrando es, como les decía anteriormente, que sigue la vila por el otro lado, es decir, que los espacios continúan, y que en este caso, al haber una media caña, este espacio que había detrás de la habitación 6, 7 y 8 al menos, es un espacio que estaba probablemente al aire libre. O al aire libre, es decir, podría ser un patio, un espacio abierto. ¿Por qué? Porque si hay una media caña es porque corre el agua. Y si corre el agua es porque es agua de lluvia o... Entonces, la media caña servía para impermeabilizar, para que el agua no penetrara a las habitaciones, a las 6, a las 7, a las 8 en este caso. Aquí ven